los demás pueblos habían gobernado a los judíos, dándoles cierta independencia religiosa. Pero ¿qué pasó con este gobernante? Es la primera vez que vamos a leer que el pueblo de Dios se levanta en contra del imperio opresor. Es el momento en el que están atacando lo más íntimo de su identidad. Mis queridos hermanos, hoy vamos a empezar la clase número 35 y vamos a empezar también una nueva etapa en la historia de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, como les decía, vamos a empezar una nueva etapa, que es la etapa número 10 de la historia de la salvación. Les recuerdo que nuestro curso estaba dividido en dos catequesis. La primera fue ver en una sola clase Dios creador, Dios salvador, Dios revelador. Y la segunda parte del curso se llamaba las 12 etapas de la historia de la salvación. De esas 12 etapas, 10 pertenecen al Antiguo Testamento, a lo que es la historia de Israel, y 2 van a pertenecer al Nuevo Testamento, que es ya la vida de Jesús y los inicios del cristianismo. Entonces vamos a ver hoy la última etapa de la historia del Antiguo Testamento, que es la época helenística hasta la dominación romana. ¿De cuándo a cuándo va? Del año 333 al año 63. Vamos a leer un poco de historia en el primero y segundo libro de los Macabeos, y luego en otra clase veremos también algunos textos que fueron escritos de otros libros durante esta época. Como siempre tenemos nuestra línea del tiempo de la época helenista, donde vemos varias de las cosas que se desarrollaron en la historia mundial. Por ejemplo, vemos que empiezan las escuelas helenistas del epicureísmo y el estoicismo, vienen las guerras púnicas, en China se empieza a construir la Gran Muralla, y luego dice que en el año 63 Pompeyo va a tomar Jerusalén. Vamos a hablar desde Grecia hasta Roma en esta etapa. ¿Y cuáles son las etapas que hemos recorrido en la historia de la salvación? Vean por favor su línea del tiempo. Empezamos con la etapa 1 de Orígenes, luego vimos la etapa 2, los patriarcas, la etapa 3, toda esta parte de Sinaí y Moisés, la etapa 4, que fue la conquista de Canaán y el periodo de los jueces, la etapa 5, donde empezaron muchos problemas por los reyes, la etapa 6, donde coexistieron Israel y Judá, la etapa 7, donde sobrevivió nada más Judá, la etapa 8 del destierro en Babilonia, la etapa 9 que vimos la última clase, que era la etapa persa, y ahora vamos a la etapa número 10. ¿Cuándo empieza? En el año 333 a.C. con Alejandro Magno y termina en el año 63 con Pompeyo. ¿Qué vamos a leer? Pueden verlo también aquí en la línea del tiempo. Hasta abajo tienen ustedes en rojo escrito los libros que nos recomienda leer nuestro libro, donde dice lectura bíblica. Eso está en la página 82. ¿Qué nos va a recomendar leer? Algunos capítulos del libro de Isaías, el libro de Esther, el libro de Tobías,
el libro de Baruch, el Eclesiástico, primera y segunda de Macabeos, Daniel, Judith y Sabiduría. Tenemos también muchos libros que leer en esta etapa de la historia de la salvación. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que ver siempre cuando empezamos una etapa de la historia de la salvación? Los acontecimientos históricos en los cuales Dios va a manifestar sus acciones salvíficas, ya sea a través de sus obras o de sus palabras. Vamos a la página 79 para quienes tengan su libro, a ver el panorama histórico, que dice así. En el año 333 se produjo un cambio radical en la historia del mundo. Alejandro Magno, originario de Macedonia, norte de Grecia, conquista las vastas regiones del cercano y del Medio Oriente y llega hasta la India, introduciendo por todas partes la cultura griega. En este momento, y esto es muy importante porque Israel no es un pueblo que viva aislado del mundo, sino que está insertado en la historia mundial. Y así como ellos van a afectar a otros pueblos y sus mentalidades también los afectan a ellos. Y dice nuestro libro que en este momento el judaísmo entra en contacto con la cultura y el pensamiento helénico. Desde la muerte de Alejandro Magno, pueden ustedes ver un mapa que está apareciendo en este momento. Muere Alejandro Magno en el año 323, lo vamos a leer en el primer libro de los Macabeos. Hasta el año 198, Palestina quedó en manos de los monarcas egipcios de cultura griega, llamados los Ptolomeos. Por ejemplo, de ahí era Cleopatra, ¿no? Entonces, del año 323 al año 198, Palestina queda bajo el gobierno de los griegos Ptolomeos. Lo pueden ustedes ver en verde. Estos griegos Ptolomeos respetaron la constitución teocrática de los judíos, establecida por los persas. Esos años fueron de vida oculta. No hay nada de historia escrita. Pero en el año 198, ahora vean en su mapa el color morado. Los griegos de Siria, llamados Seleucidas, se apoderaron del territorio palestinense. Al principio el pueblo judío no sufrió en su vida religiosa, pero cuando subió al trono un muy malvado rey llamado Antíoco IV Epifanes, comenzaron las dificultades. ¿Por qué? Fíjense cómo asirios, babilonios, persas, griegos habían sido muy tolerantes con los judíos. Ellos todo el tiempo nosotros leemos que tenían el culto en el templo de Jerusalén, nadie se los prohibía, nadie les prohibía leer la Torá, como que los demás pueblos habían gobernado a los judíos, dándoles cierta independencia religiosa. Pero ¿qué pasó con este gobernante? Quiso realizar la unidad cultural y religiosa de todo el imperio, pero eso incluye a los judíos. Y los judíos constituían un estorbo para sus planes. A fin de suprimirlos y llevar a cabo sus propósitos de unificación helenística, ¿qué hizo Antíoco IV Epifanes en el año 168? Suprimió la Torá como ley de Estado. ¿Se acuerdan que Esdras en el 398 con Nehemías la había promulgado como ley de Estado y los persas lo habían aceptado? Ahora este gobernante la suprime y suprime la Torá como ley de Estado y de la religión judía. Castiga a los que siguen las observancias religiosas. Dicta pena de muerte al que practique la circuncisión. Prohíbe el culto del templo de Jerusalén y erige en el templo de Jerusalén, escuchen la profanación, un altar a Júpiter o Zeus olímpico. Contra esos desacatos se va a levantar con audacia el movimiento de los macabeos, impulsados por su amor a las tradiciones de los antepasados, y van a mostrarse como celosos practicantes de la ley de los padres. Es la primera vez que vamos a leer que el pueblo de Dios se levanta en contra del imperio opresor, pero vean qué importante es. Es el momento en el que están atacando lo más íntimo de su identidad.
la identidad del pueblo judío, lo hablamos muchas veces cuando estudiamos las etapas de Moisés y del Sinaí. La esencia del pueblo judío es la alianza con Dios. Dios que les da su ley. Ellos nacen como pueblo porque Dios los rescata y los hace su pueblo. Entonces, querer suprimir su religión es desbaratarlos como pueblo, pero porque su identidad es religiosa y se van a levantar. Y viene toda una explicación en nuestro libro, que voy a leer yo creo que al final de esta etapa como una síntesis, sobre todos los hijos de este señor Matatías, que son los hermanos macabeos, que fueron sucediéndose en el trono uno y otro, hasta que llegaron los romanos en el año 63. Es una historia complicada, pero pues trataremos de verla poco a poco. Para eso tenemos que usar los libros de los macabeos. Entonces les pido buscar, por favor, el libro primero de los macabeos. Vamos a leer en el capítulo 1. Estos libros son más o menos del año 100 a.C. Alejandro y los diádocos. Los diádocos son aquellos generales de Alejandro que se van a repartir el reino a la muerte del rey. Dice así. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los queteos, derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Hélada. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a otros reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitudes de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Cuando cayó enfermo y se dio cuenta de que se moría, hizo llamar a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir, repartió entre ellos su reino, esta división entre la que van a estar los Ptolomeos y los Seleucidas de Siria. Sus generales tomaron posesión del mando, cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema, todos reinaron, como que se dividió el imperio, durante largos años y sobre todo multiplicaron los males sobre la tierra. ¿Cuál es el mal que van a multiplicar? ¿A cuál se está refiriendo este libro? A ese intento de helenización que hizo Antíoco IV Epífanes. Leo el versículo 10. De estos herederos de Alejandro Magno surgió, estamos hablando del año más o menos 198 a.C. al 175, un renuevo pecador que se llamó Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días, oigan esta tristeza, este es como un comentario triste de la Escritura. Aparecieron en Israel algunos rebeldes que sedujeron a muchos, diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos hemos separado de ellos, nos han sobrevenido muchos males. ¿Qué había dicho Dios desde que hicieron la alianza? Tú vas a ser diferente. Tú tienes que ser santo, porque tu Dios es el santo. Y santo quería decir separado de lo profano. Lo que le daba su identidad a Israel es ser separado. Y ahora nos encontramos en tiempos del helenismo como hay un grupo de israelitas rebeldes que quieren asimilarse, quieren ser como los demás, lo mismitito que hicieron cuando entraron en la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? Algunos se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de la autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Rehicieron sus prepucios, es como renegar de la circuncisión. Renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Es una cosa durísima.
Voy a leer la nota del capítulo 1, versículo 15, para que vean cómo se explica y se resume el tema de los macabeos. La religión, la ley, las costumbres, hacían de los judíos un grupo aparte, un cuerpo extraño en el mundo oriental, unificado y helenizado desde la conquista de Alejandro. La asimilación que proporcionaban las ventajas humanas de la nueva civilización no podría realizarse más que rompiendo los cuadros que aseguraban la fidelidad a la fe judía. Todavía no se identificaban las innovaciones con las prácticas idolátricas que el rey va a imponer 7 años después, pero sí multiplicaban las ocasiones para participar en ellos. Ese es el drama que late en los 2 libros de los Macabeos. Este movimiento de los judíos helenófilos no podía menos de encontrar apoyo en Antíoco Epífanes, entusiasta de la cultura griega. ¿Y qué hizo el rey Antíoco? Una cosa es el grupo de rebeldes, pero ¿en qué consistió el intento de Antíoco IV de suprimir la religión judía y que dio origen a estas guerras macabeas y a esta nueva dinastía de príncipes que se va a erigir en Jerusalén, que no van a ser descendientes de David y que se va a llamar la dinastía de los macabeos o de los asmoneos? Capítulo 2. Versículo 41. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo, la helenización, y que abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron el culto a Zeus o a Júpiter. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Tenían que suprimir en el santuario los holocaustos, los sacrificios y las libaciones. Les ordenaban profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, es decir, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidaran la ley de Dios y cambiaran todas sus costumbres. El que no obraba conforme a la orden del rey moriría. Versículo 54. El día 15 del mes de Quisleu del año 145, es el año 167 a.C., levantó el rey Antíoco IV sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Esa abominación de la desolación es la estatua de Júpiter olímpico, en el recinto del templo de Jerusalén. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá, quemaban incienso a las puertas de las casas y en las plazas, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o descubrían que observaba los preceptos de la ley, era condenado a muerte por decisión real. Dentro de todos esos males, Dios le había dicho al profeta Elías: yo siempre me reservaré un resto fiel, dice el versículo 62. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. En el capítulo 2 dice: Matatías desencadena la guerra santa. Matatías es un señor de la tribu de Leví, es sacerdote, por lo tanto, que viene de una tribu, de una familia que es la de Ben Simeón. Por eso se van a llamar los asmoneos. Pero Matatías es un señor que tiene unos hijos y que se van a levantar en armas. Dice así: Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote, dejó Jerusalén y se fue a establecer en Modín. Tenía 5 hijos y cada uno de ellos va a gobernar las subsecuentes etapas de la historia. Juan
por sobrenombre Gadí, Simón, Judas, apodado Macabeo, Eleazar y Jonatán. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó: ¡ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme ahí cuando es entregada en mano de enemigos y su santuario en poder de extraño. Y dice, versículo 12, mirad nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestra gloria convertido en desierto. Miradlo profanado por los paganos. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de sayal y se entregaron a un profundo duelo. Y empiezan a oponerse al rey, ¿no? Y vámonos al capítulo 2, en el versículo 49, encontramos que Matatías se va a morir. Quiero leer en el versículo 62. Les dice a sus hijos: no temáis amenazas del hombre pecador. Su gloria parará en estiércol y gusanos. Está hoy encumbrado y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo y sus maquinaciones se desvanecerán. Hijos, sed fuertes y manteneos firmes en la ley, que en ella hallaréis la gloria. Y se murió. Y a partir de ahí, si ustedes siguen leyendo el libro de los Macabeos, encontramos cómo los siguientes hijos fueron gobernando. Primero, por ejemplo, Judas, leemos el capítulo 3, versículo 3, que dilató la gloria del pueblo, como un gigante revistió la coraza y se ciñó sus armas de guerra. Se empeñó en batallas, versículo 5, persiguió a los impíos, versículo 6, infundía miedo. Y eso hizo que se sobresaltaran los inicuos y la liberación en su mano tuvo un feliz éxito. Amagó a muchos reyes, regocijó a Jacob con sus hazañas. Su recuerdo será eternamente bendecido. Recorrió las ciudades de Judá, exterminó de ellas a los impíos y entonces se apartó de Israel la cólera y el nombre de Judas llegó hasta los confines de la tierra, etc. Y empiezan todas las batallas y todas estas guerras de los hermanos macabeos, y muere Antíoco y así viene el gobierno sucesivo. Vamos a leer el resumen. Estamos en nuestro libro, nuevamente, en la página 80. No puedo leer todo el libro de los Macabeos, pero vamos a leer el resumen de la historia en nuestro libro. Vuelvo a leer el primer párrafo. Contra los desacatos se levanta con audacia el movimiento de los Macabeos, impulsado por el amor a las tradiciones de los antepasados y celosos practicantes de la ley de los padres. Insisto, Antíoco IV Epifanes hacía que los judíos se quisieran asimilar, que quisieran ser como los demás. El movimiento de los Macabeos luchan por conservar su identidad. Primero, Judas Macabeo, del año 165 al 160, triunfa y toma Jerusalén. Imagínense, poder contra los griegos. Luego Jonatán, del 160 al 142, hermano de Judas, le sucede en el mando, ejerciendo además el cargo de sumo sacerdote. Escuchen esto. No solamente se van a poner como príncipes gobernantes, sino que también se empiezan a autonombrar sumos sacerdotes. Y eso nos habla un poquito de ya cómo el sacerdocio de Jerusalén en tiempos de los Macabeos, ya muy cerca a tiempos del Nuevo Testamento, se encuentra ya un poquito corrompido. Luego Simón, del año 142 al año 135, hermano de los anteriores, alcanza del poder sirio la plena libertad para los judíos. Surgieron para la Judea entonces, hasta el año 63, años de independencia, durante los cuales los macabeos o príncipes asmoneos, descendientes de Simón, se arrogaron el sumo sacerdocio y el poder supremo de la nación. Pero sus preocupaciones puramente temporales los alejaron poco a poco de los buenos, como diríamos, propósitos que habían sostenido el combate de los macabeos contra los sirios.
Es decir, una vez en el poder se empezaron a corromper. Es entonces cuando nace el grupo de los fariseos, que eran los separados, los celosos de la ley, que defendían la distinción de lo temporal y de lo espiritual contra estos príncipes asmoneos. Al mismo tiempo, estamos hablando más o menos del año 165 a.C., surge la secta de los saduceos, formada por los sacerdotes ligados al poder político. En el desierto surge otro grupo, los ascetas esenios, que vivían en la pureza ritual y en la meditación de la ley. Si ven ustedes en este momento en su pantalla está apareciendo toda esta línea de los macabeos, cómo descienden de Simón el asmoneo, Matatías, sus hijos, Eleazar, Juan, Judas, Simón y Jonatán. Pero si se van un poquito más hacia abajo, van a encontrar al final a Herodes I el Grande del lado izquierdo, que se va a casar con una princesa precisamente descendiente de los príncipes asmoneos, ¿no? Entonces, como que en esta última etapa de la historia de la salvación, lo que leemos en los libros de los macabeos es estas luchas de algunos pequeños grupos por mantener la identidad judía y cómo los príncipes asmoneos, que en un principio habían luchado por eso, una vez en el poder, la historia se cuenta sola, se corrompieron y empezaron a abandonar las realidades espirituales. Ese Israel que había buscado regresar a la teocracia, empezaron a abandonar lo espiritual por dedicarse a lo temporal. ¿Y qué va a pasar? Después de muchos años de gobierno de los príncipes asmoneos, Pompeyo, el general romano, entra en el año 63 y va a tomar Jerusalén. De todo esto no tenemos escritos en la Biblia, por eso se los cuento así nada más como un poquito de historia. Y una vez que hemos terminado el panorama histórico, terminemos también nuestra clase. Damos gracias a Dios por esta enseñanza tan grande, porque vivimos en un mundo pagano muy hostil al cristianismo, que por todos lados quiere imponerse y que no tolera nada de lo que nosotros pensamos o creemos. Ojalá el Señor nos conceda la fuerza y el valor de estos hermanos macabeos para mantenernos como el pueblo santo de Dios que Él quiere. Eso será una gracia de Dios. Así que les invito a que se lo pidamos al Señor Jesús para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.